¿Cómo están, estimados participantes? Bienvenidos a este curso de ITS y VIH. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante como es la profilaxis, preexposición y posexposición en VIH, que quizá la hemos escuchado como personal de salud y no teníamos claras algunas pautas y bueno, para eso estamos aquí, para aclarar muchas de esas dudas. Como sabemos, el riesgo de transmisión del VIH, las hepatitis virales, especialmente la hepatitis B y C, plantean un riesgo ocupacional, especialmente a los profesionales de la salud, que consideramos que ese riesgo es cierto, ese riesgo existe y que todos nos exponemos a tener contacto con un fluido o un tejido biológico. Sabemos que el 80% de los profesionales de la salud tenemos ese riesgo, especialmente al trabajar con pacientes que muchas veces no sabemos si están diagnosticados o no con VIH. Por eso debemos considerar todo usuario o usuaria que acuda a un servicio de salud o que demande alguna atención médica como un portador, un posible portador, y tratarlos a todos por igual sin discriminación, tomando estas pautas o protocolos de bioseguridad universal que más adelante les voy a comentar. Sabemos que todo el personal de salud tiene un 95% de probabilidades de tener una exposición accidental o de sufrir un accidente laboral por riesgo biológico al tener un pinchazo, una cortadura con algún instrumental o que tengamos contacto mediante una herida con sangre o con otro fluido o cuando tomando alguna muestra, pues todos tenemos este riesgo. Se ha reportado a nivel mundial que el 5% de los casos de hepatitis B, C y VIH puede producirse por este medio ocupacional. Por eso la importancia de tomar las pautas para prevenir este riesgo. En cuanto a esta exposición accidental, puede haber contacto o puede haber riesgo biológico por vía percutánea, por vía mucosa al exponerse a sangre, por contacto directo con tejidos, fluidos corporales que puedan ser potencialmente infectantes. Casi 2.000 millones de trabajadores a nivel mundial han estado expuestos a este tipo de riesgos biológicos, de los cuales representan casi el 56% de los accidentes o lesiones laborales que se reportan a nivel mundial. Y esto trae consecuencias importantes porque esto ocasiona ausentismo laboral, reduce la fuerza laboral, trae estrés y preocupación en el trabajador de la salud que sufre este riesgo biológico y que ha padecido en carne propia una exposición a este tipo de fluido o de material, lo cual pues amerita una atención oportuna precisamente para reducir el riesgo de transmisión accidental del VIH y las hepatitis. En cuanto a las fuentes, puede ser la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Infecciones de Estados Unidos considera fuente a todos los fluidos corporales o tejidos o cualquier líquido donde haya células humanas que puedan representar un riesgo biológico para la salud del trabajador. Entonces aquí es cuando entramos a hablar de la profilaxis posexposicional no ocupacional. ¿Qué es esta profilaxis, verdad? También conocida como PPE. Primero que nada es una estrategia preventiva para evitar la infección del VIH y otros agentes patógenos circulantes en la sangre o fluidos biológicos del usuario posterior a una cierta o probable exposición. ¿Qué pasa si hay un accidente de este tipo? Que un trabajador de la salud, sea médico, enfermera, bioanalista, un trabajador de una morgue, algún paramédico que se exponga a un pinchazo, que sufre un pinchazo, una cortadura con un instrumental donde haya restos de sangre, de líquidos,
puede ser pleural, sinovial o de líquido amniótico, entre otros. ¿Qué debe hacer? Primero que nada, como todo paciente tenga o no tenga serología para VIH, para sífilis y para hepatitis, todo hay que considerarlos como potencialmente portador, especialmente del VIH y las hepatitis. Entonces, este trabajador debe acudir al centro de enfermería donde está la coordinación o su supervisor y reportar el accidente antes de las 72 horas para que se le pueda cumplir la profilaxis de la exposición, ¿okay? Le puede sufrir el pinchazo o el contacto, suponiendo que tenga una herida en la mano con un líquido o que su mucosa ocular o bucal haya sufrido contacto con este líquido o exposición con goticas de este líquido. Lo que llamamos, pues, a veces son microgoticas que no vemos, pero que si estamos expuestos, especialmente donde se hacen procedimientos como punción lumbar, ensayo de parto, todos estos tipos, especialmente los quirúrgicos que tienen amplio riesgo. Entonces, siempre se le dice al personal de salud, y deberían existir protocolos para esto en los servicios, haga los procedimientos bajo las mayores normas de seguridad, siempre con calma, usar las medidas de bioseguridad que más adelante voy a explicar, y con prácticas siempre con seguridad, no tampoco hacerlo de forma apresurada, porque eso es lo que produce los accidentes. Igualmente se ha reportado que el mayor número de accidentes laborales con este tipo de exposición biológica ocurre en las personas que no han dormido lo suficiente, es decir, personal postguardia. Eso es el tipo o es el horario donde más ocurren los accidentes laborales. Entonces, ¿cómo definimos una exposición biológica? Bueno, aparte de esta exposición biológica que es ocupacional, donde nos exponemos todos como trabajadores de salud y donde también entra la profilaxis, pero este tipo que voy a hablar es la preexposición, porque no es ocupacional, es decir, son personas que tienen contactos de riesgo de tipo sexual o mediante uso de drogas, en donde no toman las medidas de precaución y se pueden exponer, y para ellos también hay una profilaxis, y también en casos de violación y abuso sexual, sea agudo o crónico. En muchos países las normas sanitarias les permite acceder a esta profilaxis preexposición, que es parecida a la profilaxis poexposición, que es de tipo ocupacional en los trabajadores. En cuanto a la valoración de la exposición, lo demuestro aquí en este esquema, si hay un riesgo según el tipo de fluido que tenga pues, en contacto pues, el trabajador. El fluido de más alto riesgo de transmisión es la sangre, casi en un 100%, especialmente si es una transfusión. De aquí el peligro, pues, cuando, que gracias a Dios, pues en la mayoría de nuestros países, pues, los bancos de sangre tienen sus protocolos de alta seguridad. La sangre es el líquido más infectante, para considerarlo así desde el punto de vista biológico. Otro de los líquidos es el semen, alto contenido de carga viral en VIH. Otros líquidos serían, o fluidos, serían las secreciones vaginales, como ya comenté, el líquido pleural, el pericárdico, el sinovial, el cefalorraquídeo, la leche humana, tiene una carga viral importante, donde los recién nacidos hijos de madre VIH positiva pueden adquirir el virus por vía lactancia materna. Por eso insisto, las madres no deben dar, si son positivas, son VIH reactivas, no deben dar lactancia a sus bebés, así tengan la carga viral indetectable. En nuestros países latinoamericanos se insiste en esto, la mayoría de los países del mundo proscriben la lactancia, aunque hay excepciones en África por cuestiones de desnutrición, donde se considera el beneficio sobre el riesgo de dar la lactancia al bebé, porque aquí es imperativo pues alimentar al bebé, porque si no muere del VIH, muere de la desnutrición. Entonces, si las personas están en contacto directo con sangre mediante un pinchazo, manejo de una lanceta, de un bisturí donde se cortó, donde no usó los guantes de forma adecuada, esta persona debe requerir profilaxis preexposición.
si tuvo una relación sexual, en el caso de una persona no por un accidente laboral, sino es de tipo no ocupacional, tuvo contacto sin preservativo, una persona, una pareja desconocida, un trabajador sexual que no sabe su serología, múltiples parejas que no conocen su serología o un abuso, también debe acudir al servicio de salud a requerir esta profilaxis. También había muchos mitos en cuanto a estos líquidos, si eran infectantes o no, como era la saliva, el esputo de los pacientes, la orina, las heces, sudor, lágrimas. Pues realmente estos líquidos se ha demostrado que no son infectantes a menos que haya sangre en ellos. Por eso es que la mucosa oral tiene un riesgo de que se adquiera a través de ella la infección por VIH. Si hay laceraciones, ciertas lesiones a nivel de mucosa oral, allí sí puede pasar el VIH. Por eso la importancia de aclarar esto. Si hay sangre visible en estos líquidos, el trabajador debería solicitar la profilaxis en el servicio de salud. También ha descrito la literatura que de los virus que tienen más riesgo de transmisión, sea por accidente de tipo ocupacional o no ocupacional, el primer virus es la hepatitis B, hasta un 30% describe la literatura. En cambio, la hepatitis C tiene un riesgo hasta entre 1 a un 6%. Y el VIH es el que tiene menos riesgo, ya que le consideramos pues como con más temor de que no nos vayamos a contagiar, y tiene un riesgo entre un 0,25 a un 0,4-0,5%, como lo describe la literatura. Entonces muchas veces tenemos miedo del VIH, de adquirirlo por un pinchazo, por el contacto con un fluido de un paciente que esté potencialmente que sea potencialmente portador de estos virus, y no tenemos miedo de la hepatitis B y C. Por eso es importante cumplir con las medidas de bioseguridad, especialmente para la prevención también de la hepatitis B y C. Inclusive la sífilis también se puede transmitir, y otras ITS por pinchazo y por transfusiones. Por eso es que hay que cumplir todo como establecen los protocolos. Cada servicio deberá tener sus protocolos de bioseguridad. En cuanto a los tipos de exposición, si es una exposición cutánea o si hay una herida en contacto, o sea, donde sea un sangrado evidente, ahí es donde hay mayor riesgo de que penetren estos virus, tanto del VIH como de las hepatitis. Las exposiciones percutáneas son de riesgo intermedio. ¿Por qué? Que son esos casos donde, por ejemplo, puede ser un personal de enfermería que tocó una aguja que no había sangre, o no está segura si había sangre o no, una vía que se le sale a un paciente o administra un medicamento, pero ella la toca, no se pinchó. Entonces él tiene la duda, esta persona tiene la duda si tiene un riesgo biológico o no. Pues sí tiene un riesgo, pero es bajo. Entonces aquí igualmente él acude al servicio especializado para ver si cumple profilaxis o no. Generalmente no se coloca profilaxis si no se ve sangre, o sea, si no hay un pinchazo, si no hay signo de escoriaciones en la mucosa del trabajador, en la parte cutánea. Ahora, las exposiciones mucosas por relaciones sexuales, por ejemplo, sea mucosa vaginal o anal, aquí el riesgo es elevado porque hay contacto directo con semen, y hay muchas veces en las relaciones por estas mucosas puede haber sangrado, especialmente si hay abuso sexual, si hay relaciones sexuales por vía anal. Yo ya lo expliqué que la mucosa anal es muy friable, es más traumática la relación, donde ahí puede aumentar la transmisión del VIH. Entonces aquí, pues si hay este tipo de relación sin protección, no hay abuso, esta persona debe solicitar su profilaxis de tipo posposicional. ¿Qué se hace si la persona, pues el trabajador, en el caso del trabajador tiene este tipo de accidente? Acudir a su superior, decir, mire, yo tuve un pinchazo o yo tenía una herida y me vine a trabajar con una curita en el dedo y me corté en mi casa, hoy tomé una vía y el paciente era positivo, o no sé si era positivo porque no tenía serología. Entonces aquí inmediatamente debe lavarse usted la herida con abundante agua y jabón,
pero sin frotarse la herida y tratar como de exprimirse la sangre debajo del grifo de agua y limpiar con abundante antiséptico. Inmediatamente, si está esta herida, acudir al servicio donde le puedan dar las primeras horas de terapia antirretroviral, que puede ser el mismo Acriptega que ya mencioné, que se usa en los adultos, mientras va a un programa que le pueda otorgar la terapia antirretroviral por 28 días, mientras usted se hace la serología. Entonces debe ir inmediatamente a su laboratorio más cercano y hacerse, así sea una prueba rápida de estas dúo para VIH y sífilis, o si quiere pide una ELISA, pero le va a salir más costoso, de tercera o cuarta generación, y pide las de sífilis. Y si quiere también se hace hepatitis B y C, que es el deber ser, porque el mayor riesgo en este caso sería para hepatitis B. Allí usted, se cumple su terapia, se calma, porque ya se le está poniendo su antirretroviral. Si va al servicio, pues que sea un programa especializado en VIH, pues ahí le van a hacer las pruebas pertinentes y le van a decir que usted debe acudir al servicio en un mes a realizarse toda la paraclínica que ya le comenté, y que el retroviral solamente lo va a tomar por 28 días, que se va a repetir lo que es hepatitis B, C, VIH y sífilis al mes, luego a los 3 meses, luego a los 6 meses. Si a los 6 meses eso está todo negativo, usted es dado de alta. Sin embargo, se mantiene bajo vigilancia epidemiológica anual. Claro, a los 6 meses pues es muy poco probable que usted desarrolle VIH. El mayor riesgo, como le expliqué, es para la hepatitis B y C. Sin embargo, usted se hace su control. Entonces, es para que mantengan la calma y sepan que esto tiene pues un abordaje si es antes de las 72 horas. Ahora, si yo no soy un trabajador, sino que fue que tuve una relación sexual de riesgo, o es una droga intravenosa, intercambié aguja, o contraté a un trabajador, una operadora sexual, y no usamos medios de protección, conoce la serología, conoce una pareja una persona que desconoce totalmente su serología, es una pareja pues desconocida, ahí pues también puedo solicitar la profilaxis, igualmente por 28 días, me hago mis pruebas, me repito al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y luego anual. Y así hacemos una cultura de autocuidado que nos tenemos que hacer la prueba aunque sea una vez al año, tanto para sífilis, las hepatitis y VIH. Revisar si nuestro esquema de vacunación de hepatitis B está al día, porque muchas veces como personal de salud no cumplimos nuestras vacunas. Hemos cumplido las vacunas para hepatitis y también para difteria, que se nos olvida que la de la triple tenemos que renovarla, o la de toxoide cada 10 años, que eso forma parte también de las medidas de autocuidado. Y recordar que podemos recibir el retroviral, notificar al médico si tenemos una reacción adversa con este retroviral que nos ponen de profilaxis, reportar si tenemos problemas renales, porque el tenofovir de este retroviral, de este Acriptega, que es el bisoprolol fumarate, puede afectar un poquito la función tubular del túbulo proximal renal y disminuyendo la tasa de filtración glomerular o la depuración de creatinina. Entonces aquí el médico pues nos cambiaría por un análogo de ese tenofovir para nosotros mantener tranquilamente nuestra profilaxis. Algo importante, ¿no? Que siempre debemos, como trabajador de la salud, en cuanto a bioseguridad, cumplir unas normas universales, que no solamente deben ser en quirófano. Siempre que tomemos una vía, una muestra de sangre como bioanalista, vamos a hacer una cura, vamos a hacer una sutura en una sala de cirugía menor. Todo paciente que veamos, si sea un niño, tenemos que usar nuestro par de guantes. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos esto y podemos tener un pinchazo o encapsulamos mal la aguja haciendo un procedimiento. Cuando administramos una intravenosa, una inyección, o no encapsulamos bien o desechamos las agujas en envases que no son adecuados para resguardar todo este material que ya es del paciente, de los pacientes. Eso debe guardarse en cajas rígidas que debe haber en cada servicio, y deben ser transportadas a lugares seguros luego por personal pues del aseo. Muchas veces lanzamos esas, sobre todo en los hogares que aplican inyecciones,
desechan ese material de inyección en bolsas plásticas. Es cuando el personal del aseo u otras personas que manipulan esas bolsas después que salen del hogar y se pueden pinchar. Entonces siempre hay que tener esa cultura de bioseguridad. Ahora, si estamos en un quirófano, debemos tratar a todos los pacientes por igual y no discriminarlos porque tiene VIH. ¿Cuáles son estas medidas de bioseguridad cuando ya sabemos que el usuario tiene VIH y vamos a hacer una extracción odontológica, vamos a hacer cualquier cirugía, vamos a hacer un parto, una cesárea? Bueno, nuestros 2 pares de guantes, nuestro tapaboca, nuestra careta para evitar fluidos en mucosa ocular y oral, especialmente en estas cirugías que son del tipo de otorrino, las obstétricas, donde hay mucha exposición pues, del trabajador, del cirujano y de los instrumentistas a nivel de la cara, de los fluidos. El odontólogo también tiene que usar esta careta, nuestro delantal, para evitar contacto con todos estos líquidos que pueden ser contaminantes. Y si es posible, bueno, cuando hay cirugías donde hay que son traumáticas, por ejemplo, hay algunas de traumatología donde hay mucho sangrado del paciente porque van a amputar un miembro o una parte anatómica pues extensa y donde por supuesto va a sangrar mucho el paciente, usar las botas también de protección y el delantal. Pero esto no significa que uno debe usar 40 pares de guantes, 10 delantales, no. Todos los pacientes, estos son medidas universales, estándar, que los cirujanos conocen. Entonces, una práctica segura va a reducir pues la incertidumbre. Si conocemos que este paciente es portador, pues es hasta más seguro. ¿En qué sentido? Que sabemos que es portador y nos estamos cuidando. El problema es cuando suponemos que el paciente que estamos operando, le estamos haciendo el procedimiento, pensamos, nos confiamos que no tiene VIH porque no le pedimos una serología preoperatoria o extraemos una pieza dental y no le pedimos un preoperatorio y no usamos ni guantes. Entonces esto es pues de cuidado, por eso es que debemos mantener protocolos en los servicios. Bueno, el lavado de manos, importante. Eso con el COVID pues mucha gente empezó a reforzar esto. Esto es una medida universal de bioseguridad también, antes y después de cada procedimiento, antes y después de tomar cada día, no comer en los sitios donde se hacen estos procedimientos. Bueno, esto es más que claro para la mayoría del personal de salud. Y bueno, y calma, y recordar pues que a tiempo, pues ante las 72 horas, podemos prevenir pues una transmisión que afortunadamente desde la década de los 90 se han reportado muy pocos accidentes o muy pocos infecciones por vía de accidente laboral, porque ya las terapias pues están más desarrolladas, con menos efectos adversos, y ya el personal está más capacitado en esto, que debe avisar siempre a sus superiores o al programa más cercano que tuvo un accidente laboral. Igualmente, las personas que tienen contacto de riesgo o que tienen múltiples parejas o que tienen práctica de riesgo, existen normativas en algunos países que sí les permiten mantener esta terapia profiláctica de post-exposición por varios meses. Algunas legislaciones lo permiten, lo que pasa es que son medicamentos costosos. Por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica se usa la truvada, que es entricitabina tenofovir. Esto está aprobado en estas poblaciones vulnerables de riesgo, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgéneros, usuarios de droga intravenosa, tratadores sexuales que sí tienen esa alternativa de adquirir o que ellos les sea administrada esta terapia de profilaxis post-exposición. Pero en Venezuela esto todavía no está totalmente formalizado, y bueno, ahí están las organizaciones de base social luchando esto. Claro, esto tiene que ser regulado por todos los efectos a nivel renal, que puede hepático. A pesar de que no sean pacientes o personas viviendo con VIH, siempre tienen que recibir un control especializado médico porque son medicamentos de uso delicado. Bueno, aquí traigo la famosa resolución de sanidad de 259 del 18 de noviembre de 2015,
donde establece, y muchas veces nosotros lo desconocemos como servicios de salud y especialmente los servicios quirúrgicos, que debe evitarse de solicitarse el famoso kit de bioseguridad que se le pedía ante los pacientes. ¿Qué es ese kit de bioseguridad? Era lo que les decía, que era todo ese material que se pedía, de guantes, de tapabocas, todo eso, pero en cantidades excesivas, que es parecido, por ejemplo, al kit que usamos en el equipo de protección personal del COVID. Pues eso sí sería una exageración usarlo en VIH o en ébola. Eso sí son equipos de protección muy especializados por situaciones de tipo de transmisión aérea y de la característica pues, de ese tipo de infecciones con alta tasa de infección, ¿no? Y en VIH se debe pedir lo que es lo mínimo, lo que es estándar para cualquier cirugía. Y esta resolución existe y muchas veces pues la desconocemos y ya está establecida por sanidad. Bueno, esta es la clase de hoy, también recordando que existen leyes importantes en Venezuela, como es la Ley de Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las personas con VIH y SIDA y sus familiares, que fue promulgada el 30 de diciembre de 2014 por la República Bolivariana de Venezuela, donde se describen y se regulan una serie de principios para proteger al paciente del VIH de la discriminación social, laboral, educativa y de la restricción a los servicios de salud de los cuales fueron víctimas durante muchos años, nada más por su condición de seropositividad. Nosotros tenemos que tratar a todos los usuarios en igualdad de condiciones, de género, de serología. Yo no puedo discriminar al paciente que es VIH positivo del que no lo es, o del que tiene hepatitis B del que no lo es. Todos los usuarios deben ser tratados con dignidad. Y esto es lo que dicen estas leyes, y también protege a sus familiares, porque muchas veces estos pacientes o estas personas que vivían o que viven con VIH en la actualidad exponían su diagnóstico de forma no autorizada por estos usuarios a familiares que ellos pues no querían dar el diagnóstico, a amistades, a las comunidades donde ellos vivían, exponiéndose al escarnio público, porque recuerden la fuerte carga moral que tiene esta infección. El VIH todavía se le sigue dando una connotación moral de que es una enfermedad producto del pecado. Entonces ya hay que quitar esos estigmas, y muchas veces el decreto que comenté, esta ley, la ley del Estado Mérida, que afortunadamente es el único estado que tiene una ley estatal al respecto, de protección también al paciente y su familia, de que se garantice que todos los sectores de la sociedad protejan a este usuario, que sea tratado dignamente como venezolano. Amparado todo esto por nuestra máxima ley, que están todas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, esto es todo por hoy. Un placer haber compartido con ustedes. Cualquier duda, pues estamos al tanto. Y bueno, es un placer pues haber compartido pues estas pequeñas perlas.